Seguí con ingeniería hoy por el hecho Perfecto. de que el tema es más largo Ok, ok. y de ahí capaz que el viernes sí Bien, vemos un temita corto que hay para terminar sistema perfecto. y de ahí vamos a seguir también con ingeniería el viernes en parte para poder terminar esto, ya que lo que viene en la semana, o sea, los exámenes eran antes y toda la historia para que Sí, podamos... toda la cuestión. Ingeniero, una consulta. Exactamente, ¿El diga. viernes no hubo clase? Pues yo me conecté y no. El viernes pasado, sí, O yo tengo otro link, no sé, porque el mismo link, ¿verdad? sí. Sí, yo me traté de conectar como a las 7:10 por ahí, pero no aparecía, digamos, la reunión activa, por eso me pareció raro. Qué raro, yo que me recuerdo si hemos tenido clases, sí. Sí, El miércoles yo que hemos corto más temprano porque había claro, reunión por la semana, sí, exactamente. pero el viernes Sí, me da la impresión de que me hemos pareció raro. estado, sí, Sí, me pareció raro. Pero bueno, ya entonces lo dejamos para el viernes, entonces. tal cual, sí, sí. Perfecto, dije, listo, que estén Hasta bien. ahora yo, que ande Abrazo bien. grande, chao, chao. Chao, chao. Profesor, Dígame. ¿me puede agregar usted cuando manda los links, todo eso, al mail? Después cuando Ah, tiene tiempo. Porque no me llega nunca no me llegan los links nunca. y a ver, para. Y creo que no debo estar en la difusión esa. ¿En ninguna de las dos materias te llega? En la del viernes ya lo tengo, digamos. Eso ya lo tengo. Pero en la Bueno, del... pero tampoco te llegaba la del viernes. No, la del viernes me llegó una vez y ya directamente ¿Y usamos esa cómo es tu siempre. mail? Juan Cansi con S. A ver, para. Juan Cansi. Ah, sí. Está. Y bueno, ahí fíjate si después te llegan. Perfecto, gracias. Ahí ya estás agregado. Un segundito. Ahí me llegó, ahí me llegó. ¿Te llegó? Sí, ahí está. Bueno. ¿Estamos, Tuti? No sé, porque algunos sí han respondido, otros no. Sí, profe. Sí, sí. Sí, profe. Dale, Agustín, Joaquín, bien, Matías. Aquí estamos. Bueno, Martín, Aquí ya por lo estamos. menos la mayoría ya contestó. Así que larguemos. Bueno, habíamos quedado en esta, hablando del tema de productividad, tamaño, esas cosas. De ahí un poco continuando, digamos, con estas métricas que hemos visto de métrica de producto, de proceso, alguna, por ejemplo, el proceso, que vuelvo de nuevo, es como un repasito, que para ver todo el proceso en sí, ahí podemos tener, por ejemplo, tiempo de desarrollo del producto, esfuerzo, número y tipo, cantidad de recursos, costo de todo el proceso y no en particular de la aplicación en sí. ¿Mm? Viendo de nuevo un pantallazo a nivel de técnicas, de tipos de técnicas que puede llegar a ver, o sea, hemos visto que están las que hemos dicho primitivas, las otras que heredan, digamos, visualizan valores, bueno, distintas clasificaciones, como que quizá también se pueden enrolar las técnicas de estimación, porque lo otro eran como métodos de estimación, las técnicas de estimación, enrolarla en cuatro tipos, cuatro formas básicas, como dice acá, de técnicas. Por un lado, podemos tener lo que se encasilla dentro de lo que es opinión de los expertos. ¿Mm? ¿Qué opinión de los expertos va muy de la mano
con lo que podría ser la estructura de desglose de trabajo, el tema por ahí lo que plantean algunas metodologías ágiles, ¿no es cierto?, de que se junta el equipo y el equipo es el que meritúa cómo sería el esfuerzo, cada una de las personas que tenga experiencia profesional en algo da su opinión, sus conceptos sobre cada cosa y eso ayuda a estimar, o eso da la medida para estimar. Entonces se las cataloga de ese tipo de técnicas. Otras se pueden encasillar en lo que llama por analogía, ¿no es cierto? Analogía es decir, cuando yo tengo una situación hecha de una determinada manera, algo que está dicho por algún experto, yo hago comparación, ¿no es cierto?, con proyectos pasados que tengo y si tienen características similares, puedo, ¿no es cierto?, inferir que esto va a ser igual. Entonces hago esa comparación y por analogía, por igualdad, por características similares, puedo estar dando, ¿no es cierto?, una aproximación de lo que va a ser en base al pasado. Otros grupos van a ser la de descomposición, en la cual se trata de nuevo, divide el problema en parte, ¿no es cierto?, y de esa descomposición en tareas más pequeñas va a poder sí tener una mirada objetiva sobre cada pieza más pequeña para dar un valor más preciso. Quizás esa de descomposición también tienen parte de sentido de la opinión de expertos. Por ahí la opinión de expertos va más allá en el hecho de decir, bueno, si tengo un especialista en este tipo de proyectos, de esta envergadura, para esta característica del software, la persona puede llegar a tener en base a toda su experiencia si esto lleva tanto. Es lo mismo decir, bueno, un ingeniero tiene que armar un puente de X características de tantos metros con no sé qué materiales, bueno, de lo que ya tuvo de experiencia profesional en todos sus años de que se dedica a ese puente, dice, mira, esto va a llevar tanto. Se va a hacer en tanto tiempo como necesitan tantas personas. Digamos. Quizá no necesita hacer otra cosa más que saber determinadas preguntas o cuestiones que quiere consultar y en base a eso puede llegar a la determinación de los tiempos. Y por otro lado están, obviamente, las ecuaciones de estimación, que ya es aplicar la matemática, ¿no es cierto? Matemática, dar alguna medida o valores de variables de entrada que ha aplicado alguna fórmula, algún determinado proceso de cálculo, puede determinar el esfuerzo. Que mucho de esto, ¿no es cierto?, se hace teniendo de la mano lo que es el tamaño del producto, lo que hemos hablado sobre línea de código, algo que sea visible, palpable, que uno que pueda observar, digamos, para en base a eso entrarlo como variables de entrada y obtener la salida. También ya hemos visto un buen estimador, una buena técnica de estimación. Bueno, el método de estimación también se dice que va, digamos que tendría éxito si cuando yo después de transitar un proyecto real, ¿no es cierto?, y haberlo pasado, veo de comparar lo que verdaderamente pasó, cómo terminó, qué sucedió, y veo que hay una diferencia, una desviación de un 30% nada más. Obviamente, cuanto menos desviación tengamos, mejor va a ser el método o mejor lo he preparado al método. Hay que tener en cuenta que quizás las primeras veces de uso no tenga ese valor y no porque el método sea malo, sino por el hecho de que me faltan realizar determinados ajustes, cosas que me van a ir dando la experiencia, pero siempre debería estar en esa ronda de probabilidad o menos, ¿cierto? O menor. Si ya excede eso siempre, bueno, piensen cambiar o algo está haciendo mal porque no arroja el resultado y pueden ser mucha la desviación para un proyecto futuro, digamos. También va a ser bueno si puedo hacer refinamientos, ¿no es cierto?, durante todo el proceso, o sea, que me permita ese método que sea de fácil aplicación, si es matemático, no es matemático, o por ahí si está soportado por una herramienta, que es lo que decimos, me va a permitir ese refinamiento rápido. ¿Por qué? Porque me deja jugar con las variables, ver y simular y mirar hacia adelante, etcétera. Entonces eso estaría bueno, ¿no? Algo que sea cerrado, encasillado, que uno empieza así, no podés tocar esto, porque si toca esto desencadena no sé, tal o cual otra cosa. Es fácil de usar por alguien que estima, está bien, eso también es una buena característica. Se entienden las reglas que se usan para estimar y las entienden todas las personas que tienen que involucrarse en este tema y los que observan los resultados. O sea, porque el que observa el resultado, si el método es sencillo, de aplicación clara,
o se puede explicar cómo se hizo, cuál es la fundamentación que tiene, el que recibe el resultado de por qué esto va a demorar tanto tiempo o va a tener tal costo, dice, sí, está bien, comprendo de dónde viene, comprendo que por qué bajo estas características pasa esto, y no queda como algo mágico que piensa que le están boicoteando, diciendo valores más grandes o tiempo más extenso, cosas raras, ¿no es cierto? Porque, bueno, siempre se pretende que todo sea rápido, que todo es sencillo, pero si hay algún sustento más preciso del por qué, ayuda a defender la respuesta o los planteos que uno esté haciendo o exponiendo, presentando para encarar el proyecto en particular. Y obviamente si el método está documentado, hay una herramienta, suma muchísimo. Viendo así un pantallazo general de lo que les decía de punto de función al comienzo, va a tratar de medir, ¿no es cierto?, el software a través de su comportamiento externo, que es la funcionalidad. ¿Se acuerdan que en requerimiento hemos visto que el comportamiento externo de la máquina, cuando dábamos esa definición, era el hecho de decir cómo respondía a las necesidades que se han planteado, y como son las funcionalidades las que se miden, va a ver qué tan bueno, cuántas funciones tenga, va a definir si es más grande, más complejo, cuántas cosas deciden. Y en base a eso va a empezar a aplicar algunas cuestiones de cálculos que son bastante sencillos para poder otorgar un valor. La técnica esta de punto de función trata, de nuevo, de observar o de mirar o cuantificar lo que el usuario pide, ¿no es cierto?, a que un sistema haga, y lo que él recibe en base a la solicitud, qué cosa el sistema le brinda para hacer su actividad diaria. Entonces va a hacer foco en eso. Lo que se intenta también es que cuando uno visualiza esto, habla a nivel de funciones y no trata de utilizar cómo esa función va a ser resuelta tecnológicamente hablando, con la tecnología que quiere. Es como que hay que abstraerse de la tecnología y observar las funcionalidades desde el punto de vista ese, de la función, de lo conceptual, del concepto que implica hacer, qué se pide que se haga, y quizá de qué forma se va a resolver, pero no a través de qué o con qué tecnología en particular se puede llegar a dar respuesta a esa funcionalidad. Lo que intentamos acá, digamos, lo que intenta punto de función, no es que intento yo, va a ser una métrica de dar tamaño, ¿no es cierto? Que con ese tamaño de lo que tengo que hacer yo pueda llegar a analizar o inferir otros aspectos como pueden ser calidad, productividad, tiempo, recursos, etcétera, que puedo inferir en base a quizá experiencias, aplicaciones, la aplicabilidad del método, la aplicación del método de manera reiterada en distintos proyectos. Entonces me va a dar una manera de estimar, ¿no es cierto?, un software que tengo que construir en base a eso, y como dice ahí, es simple, muy simple, con lo cual no tiene una carga de trabajo importante para el recurso que deba de aplicar el método o llevar adelante la estimación a través de esta técnica. Es muy conciso en sus resultados. ¿Por qué? Porque van a ver que entrega un número, o sea, es preciso, devuelve un valor numérico, no da un valor subjetivo o algo que no sea predecible, no, da un número y es un número y se acabó, un número exacto, digamos, no hay otras cosas. Esta técnica lo que trata de observar son 5 variables, ¿no es cierto?, 5 aspectos, digamos, parámetros del análisis de la funcionalidad que va a tener este software que estoy por construir. Lo va a mirar desde estos 5 puntos de vista. Tratar de analizar las entradas. ¿Entradas por qué? Porque, como he dicho, si es un software que va a tener muchas funciones de interactuar con usuarios, de devolverle cosas, de pedirle cosas, para hacer esto, para hacer aquello, para hacer tal o cual cuestión, bueno, sabemos que por ahí mucho de un software tiene, ¿no es cierto?, el ingreso de información, o sea, permitirle al usuario cargar información, que luego esa información servirá para X, tal o cual cosa. Entonces acá vemos
vamos a hacer la primera aproximación y mirada a partir de decir, a ver, todo lo que el usuario ingresa a este sistema. Eso es ver una entrada. Todo lo que el usuario debe poder cargar dentro de este software. O sea, todas las funciones que permitan al usuario la introducción de información o de datos, como ustedes quieran decirlo, a este software. Entonces, merituaré las entradas. Por otro lado, el software va a generar salidas. Está bien, por petición de un usuario, posiblemente va a obtener una salida, quizá en algún momento no lo pide un usuario, sea algo que se genera en forma automática, se genera de manera reiterativa a una determinada hora del día o lo que fuera, pero el sistema va a estar generando datos o información hacia afuera para mostrarle al usuario, ya sea en una interfaz, para mostrarle en otro medio, en un archivo, en una planilla, en una impresión, en lo que fuera, bueno, tiene salidas. Entonces se van a cuantificar cuántas salidas tiene o distintos tipos de salida que tiene. Lo que se ve como el aspecto de consulta, que obviamente Query capaz que lo que más le llama, es tal cual eso, digamos. Es todas las veces que ese software, quizá el usuario ha solicitado información, ¿no es cierto? Quizás empleando algún criterio de selección y el sistema tuvo que recuperar datos para entregárselo. Entonces, bueno, yo digo, quiero todos los clientes que tengo, pero de la letra A a la B. Bueno, entonces tengo un criterio planteado por el usuario, sobre ese criterio voy a tener que ir a buscar información, reducir esa información y entregársela al usuario. Luego el usuario podría hacer otra cosa con esa información. Entonces yo digo, tengo una pantalla donde cargo, supongamos, doy de alta clientes, alguien va a cargar todos los datos de los clientes, ¿eso qué sería? Una entrada. Si luego yo digo, bueno, por ejemplo, el software tiene que permitirme modificar los datos de un cliente. ¿Qué ocurre para poder modificar yo los datos de un cliente? Y bueno, primero busco los datos del cliente y los recupero, ¿no es cierto? Para decirle al usuario, estos son los datos del cliente que yo tengo, usted lo puede modificar. Bueno, ese traer información particular con ese criterio, es decir, este cliente, esto, para mostrárselo al usuario va a ser considerado una consulta. Y luego, cuando el usuario ve los datos del cliente, dice, corrijo apellido, corrijo, no sé qué dato tiene que corregir, y volver a introducir información, ¿cómo volveré a contar? Como una entrada, porque está volviendo a cargar datos. Quizá, en este caso, se cuenta doble por el hecho de que quizá en una entrada la información que se carga por primera vez es X cantidad de atributos, mientras que cuando uno tiene una modificación, no permite la modificación de ciertos atributos, salvo de alguno. Entonces, quizá la cantidad de atributos que puedo introducir, que son modificaciones realmente, ¿no es cierto?, en los datos, pero que introduce el usuario es inferior, digamos, o difiere. Si se quiere tocar todos los datos, bueno, se verá y quizás se puede únicamente a nivel de cómo pueda llegar a tener resolución eso, contarse como una sola vez o como dos, digamos, pero la consulta va a estar. Toda la información que administre un sistema, se va a considerar que ese sistema ingresa información otorgada por el usuario, que se le peticiona al usuario que indique para ser almacenada, se va a almacenar ¿dónde? En los grupos de datos que figuran aquí, dice grupos de datos lógicos. Los grupos de datos lógicos, si ustedes quieren hacer la analogía, serían tablas en una base de datos, archivos, si no fuera así, estructuras como sea, ¿no es cierto? Archivos tipo JSON, no sé, lo que ustedes imaginen, no tiene nada que ver con tecnología, pero podría ser por ahí, de decir, bueno, ¿dónde van a estar los repositorios de estas entidades? Entonces, los grupos de datos son esas entidades que juegan parte de este software donde se va a quedar, digamos, persistente los datos que yo de ingreso a través de las entradas. Y desde donde yo voy a ir a consumir información para una consulta, para una salida o para una consulta. Entonces, en la salida, cuando digo exportar datos a una planilla de Excel, bueno, voy,
consulto los datos, quizá hay un procesamiento y tengo una salida, si no una consulta, si es una impresión, es un reporte, etcétera, bueno, serán salidas, tal cual. Y después lo que se denomina como grupo de datos lógicos externos o ficheros lógicos externos, es si la herramienta requiere, y ustedes han visto, si teníamos interfaces externas en requerimiento, o sea, si esto está consumiendo información, el sistema consume información de entidades que verdaderamente él no maneja. ¿Qué entidades no maneja él? Aquellas entidades que forman parte del problema, el sistema va a consumir datos de ellas para algo, para procesar, para hacer un reporte, para lo que fuera, pero nunca existía una función que esté considerada como entrada a esa entidad. ¿Queda claro? O sea, no tuvo ninguna entrada para ingresar información en esa entidad, porque las entradas en esa entidad estarán hechas quizá por otro software. Entonces lo que él hace es toma aquel software, exporta un archivo en formato CSV, no sé qué cosa, y yo con mi software tengo que tomarlo, ese dato, o consultarlo, o hacer una consulta, un servicio web, no sé qué historia. Bueno, los datos que estén en esa estructura son, para esto, considerado como un fichero lógico externo. Está fuera del dominio del ámbito de mi aplicación. ¿Se entiende? Sí, profe. Sí, bien. Entonces, con estos parámetros, estos 5 parámetros, de empezar a analizarlo a cada uno, cuantificarlo, decía, tengo esta entrada, esta entrada, esta entrada, tengo esta salida, esta consulta, este fichero interno, no uso externo, no, sí tengo uno, no sé qué cosa, de cada uno de ellos, que van a ver que para cada uno hay aspectos que hay que mirar de cada uno de estos parámetros, voy a obtener lo que se llama los puntos de función sin ajustar. Voy a obtener un valor numérico que se llama así, punto de función sin ajustar. A ese punto de función sin ajustar, luego se va a aplicar lo que se denomina factor de ajuste. Que ese factor de ajuste se va a obtener de darle valoración a otras características que ya no son tan precisas, sino que son subjetivas, que yo tenga sobre la aplicación, que hemos dicho que hay cosas que van más allá de ver la función, hay cosas que están por debajo, cuestiones que son no funcionales, lo hemos visto en requerimiento, bueno, esos aspectos no funcionales o estas características se van a valorar y eso va a permitir llegar a lo que se va a llamar puntos de función ajustados ya. Entonces, para la aplicación de la técnica de punto de función, por ahí yo tengo que definir lo que se llama, si se quiere, el límite del sistema, ¿no es cierto? Después, como dice ahí, los parámetros, la valoración de la complejidad y ver las características. Son las diferentes etapas. Definición de parámetros, de los parámetros que hemos visto recién. Valoración de la complejidad, cómo le doy peso y valoración a cada uno de esos parámetros que identifiqué. Luego analizo las características estas subjetivas que yo le decía y ahí obtendré los puntos de función ajustados. Si yo hago esta definición de parámetro y valoración de complejidad, ¿qué obtengo? Los puntos de función sin ajustar, luego del análisis de características, obtengo el factor de ajuste para obtener los puntos de función ajustados. El tema es la definición del límite, es decir, qué estoy observando o sobre qué quiero trabajar. A eso se refiere esto. Entonces se plantean 3 versiones distintas del límite. Como dice acá, límite del producto. O sea, veo la totalidad de la aplicación, completa. Y yo cuento todos los puntos de función que encuentro en todo. Entonces, voy a tratar de ver la globalidad de toda la herramienta que se me está planteando. Si yo veo lo que se dice límite inicial del proyecto a desarrollar, en este caso, ¿qué voy a contar? Es similar a lo que vi antes, pero, como dice ahí, la diferencia está en que se deriva de los requisitos de un sistema que no existía aún. ¿Qué quiere decir eso? En el punto anterior, el producto ya existe. Cuento todas las funciones que tiene un producto existente. ¿Para qué? Para calcular los puntos de función que tuvo ese producto. Todo, entonces, ¿para qué más que nada se usa eso? Usted dirá, ¿para qué? Ya está hecho. Bueno, es para obtener experiencia. O sea, tomo valores de software que ya hice, los cuantifico, los ejecuto con esto y veo qué debería haberse obtenido de estimación con un producto que ya fue. Viendo qué valores me da la métrica esta, en base sobre algo que ya existe, si hay diferencia o cosa, puedo introducir algunas
correcciones o tener ciertas apreciaciones de cómo luego hacer esa extrapolación de valores o del valor de punto de función a características que a mí me interesan: costo, recurso, tiempo, eficacia, lo que fuera, que yo pueda merituar. Si eso no lo puedo hacer desde el momento cero, si no tengo valores con experiencia real. Entonces, si yo quiero aplicar la técnica a un producto que aún no existe, que siempre también lo voy a aplicar, es esta que vendría hacia acá, algo que yo voy a desarrollar. Tengo los requerimientos, pero el sistema aún no existe, entonces voy a analizar los parámetros en base a qué, a la especificación del requerimiento que tenga, si no hay especificación del requerimiento, lista de funcionalidades, como ustedes le quieran llamar, sobre eso voy a ver. Y el que plantea ese límite del proyecto de mejora es solamente si yo tengo un software que funciona y tengo que hacer una pequeña adaptación, bueno, puede medir solamente sobre la adaptación, sobre esa porción, y obtener cuánto va a ser eso, quizás infiriendo para todo lo otro ya hecho, utilizando la métrica, como decíamos recién, límite inicial, del límite del producto, para decir estoy viendo algo ya construido, cuánto llevó, cuánto demoró, cuántos puntos dio, puedo fijar las variables y sobre eso calculo luego de la misma manera lo que está pendiente por hacer. Hay un poco la fórmula, como yo le decía, punto de función por el factor de ajuste, me va a dar los puntos de función ajustados, que es lo que está ahí. Acá ustedes van a ver las definiciones, que son un poco lo que yo ya les acabo de comentar, que es un grupo de fichero lógico interno, externo. Y acá les muestro de cada uno lo que exige la técnica, que para cada uno de estos parámetros yo tengo que establecer valores de algunos aspectos para luego poder medirles su complejidad y darle valor, que es lo que se exigía acá en valoración de la complejidad, en el punto 3 de los pasos que dice la técnica. Entonces, de cada fichero lógico interno, lo que me va a solicitar la técnica que indique lo que se llaman red y lo que son det. ¿Qué son red y det? Bueno, los red son los subcampos que hay, o sea, si hay subgrupos de cosas dentro de esa entidad, voy a poner esa cantidad y los elementos van a ser los campos. Por ejemplo, para que lo vean acá en detalle. Si yo, por ejemplo, digo, tengo una entidad paciente, que si ustedes quizá para comprenderlo mejor o no, quieren decir, tengo una tabla que se llama paciente en mi base de datos. Buenísimo. Bueno, acá no interesa eso. Acá estamos diciendo que una entidad, un fichero lógico paciente, en este fichero, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener las listas de los pacientes de los cuales yo tengo una historia clínica, por ejemplo. Referencia, si ustedes ven, requisito 5, se puede hacer una referencia cruzada de dónde salió el dato, de qué parte de la especificación del requerimiento, y ahora tengo que hacer la clasificación de estos dos atributos que me exige la técnica para poder darle valoración a la complejidad. Los det son los campos. Entonces aquí usted ve que esos son 3. ¿Por qué? ¿Qué campos aparecen para el manejo de esta entidad? Bueno, el DNI del paciente, el sexo y el nombre y apellido, por ejemplo. Si nombre fuera una cosa y apellido fuera otra, así que se plantea por separado, dirá son 4. Y ahora uno se hace la pregunta y dice, bueno, todos los componentes que me están planteando acá, todos estos atributos, ¿son pertenecientes de forma directa al fichero lógico que estoy tratando? ¿A una sola entidad de denominación? Sí, son todos del paciente, nombre del paciente, DNI del paciente, apellido del paciente, sexo del paciente, todo es del paciente. Entonces, ¿cuántas unidades lógicas, cuántas agrupaciones de entidades en esto? Nada más que una, hay una sola, todo es para eso. En el de usuario que ven abajo es exactamente el mismo caso con campos distintos. Después, si ustedes ven que por más que es un fichero lógico externo, que quiere decir que yo no lo administro, yo no grabo datos en él, pero sería una tabla también, si se quiere o como quieran. Si ustedes ven, como es lista de espera, se llama el fichero, es la entidad donde hay una lista de espera, X debe ser el paciente para que el médico lo atienda. ¿Qué campos tiene esta lista? Bueno, tiene 7. El DNI, sexo, nombre, apellido, fecha y hora del último turno en la que se lo atendió a esta persona, la matrícula del médico que lo va a atender, por ejemplo, en qué consultorio
y en qué orden, qué número la tocó para que lo atienda, supongo. Entonces, en ese caso, si ustedes ven, a ver, ¿qué grupos observamos? Bueno, tengo datos de paciente, porque dice DNI, apellido y nombre de un paciente. Y por otro lado, tengo datos del profesional que lo va a atender. Matrícula, consultorio, ¿ah? Que son de entidades que tienen fuerza, ¿tá? O que son de entidades que yo reconozco, vendría a ser, dentro del dominio de mi aplicación, porque dentro de mi aplicación como fichero lógico interno voy a tener paciente y voy a tener profesional. Como visto recién acá antes teníamos paciente y usuario, bueno, capaz que hay otra profesional, por eso hago acá la distinción de esas dos como que forman parte de lo mío. Acá van a tener la definición de lo que son entradas, cuáles pueden ser entradas, cuáles no son entradas, etc. Y de cada entrada igualmente se refleja lo siguiente. Los campos, que si ustedes se dan cuenta, el DET, que es a las siglas que tienen, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los campos que tiene esa entrada? Bueno, acá en esta, que es el alta de usuario, va a haber 5. ¿Por qué? Porque tengo el nombre del usuario, el código matrícula profesional, que es un solo campo, que es 2, el nivel de usuario, el apellido y el nombre y la contraseña como 5º campo. Bueno, de nuevo, estos atributos que estoy mencionando acá, en esta entrada, estos campos que intervienen aquí para la carga de datos, hay subgrupos de entidades conocidas dentro de él, sí, pero es solo uno, todos son del usuario. Ah, perfecto. Lo mismo pasa en la modificación del usuario, como he dicho que es una entrada, pero en este caso fíjense que el DET dice 3. Ah, porque deja que solamente corrija o cambie el nombre de usuario, el nivel y la contraseña. Me parece que no deja cambiar el código matrícula profesional y no deja cambiar el apellido y nombre, por ejemplo. No deja modificar eso, deja solamente tocar esos datos. Luego le digo qué es salida, qué se puede o no contar como salida. Y acá tienen ejemplo, por ejemplo, listado por pantalla, listar en una impresora tal cosa. De nuevo, ¿qué campo va a imprimir usted o qué campo va a listar? Tales. Y si ustedes ven, dice fecha y hora inicial, fecha y hora de fin, el médico, la especialidad y la cantidad de consultas que realizó. Y acá pertenecen a cuántos grupos estas cosas. ¿Son todos del médico? No, miren, hay del fichero lógico profesionales, están el médico y quizá la especialidad, y de la consulta, ¿no es cierto? Que hay una entidad consulta, saldrá el consulta realizada, que son las consultas médicas. Me refiero a que va a tener el registro el médico, el diagnóstico del paciente, lo atendí tal día, qué le vi, qué le receté, no sé, lo que corresponda. ¿Está? Bien. Consultas, que es lo que decía, ahí va a estar la definición de qué es una consulta, etcétera. Bueno, y acá, por ejemplo, consultar por pantalla a los usuarios del sistema ingresando un nombre y apellido del usuario. Si ustedes ven en la consulta, ¿qué tiene una consulta? Parámetros de entrada y los valores de salida. Cuando ustedes hacen una query, ¿no es cierto? Salvo que hagan un CL asterisco from usuario, bueno, no tienen ningún parámetro, pero si ustedes dicen CL asterisco from usuario, where, apellido, like, Pérez, bueno, tiene un parámetro para un filtro de la búsqueda. Entonces, en este caso, el que es el único, en las consultas se divide en un lugar entradas y por otro lugar, acá entrada y por otro lugar salidas. Y en cada uno observo siempre los mismos aspectos. Campos que se requieren, bueno, acá uno solo, porque me ha dicho que van a filtrar por apellido y nombre del usuario, que para mí era un solo campo. Ahora bien, este campo que está acá, ¿se obtiene de acceder a algún fichero lógico, etcétera? No, de ninguno. Esto lo está tipeando el usuario en una pantalla, lo va a tipear, lo va a escribir él a una parte, a una porción, lo que fuera. Quizá no. Si esto se toma, se busca la información de algún lado y sobre los datos que están en algún lado se va y se obtiene otra cosa, bueno, acá dirá de dónde es la fuente de esos datos, dónde se están obteniendo.
Y en la salida, ¿qué dice que va a listar? Bueno, el nombre y apellido del usuario y el nivel de usuario, por ejemplo. ¿Y de dónde sale esto? De un solo lugar, de una sola entidad que se llama fichero lógico de usuarios. ¿Mm? Para valorizar la complejidad, van a ver que es muy sencillo. ¿En qué sentido? Se van a establecer en una columna, puede ser así, puede ser de otra forma, ¿estamos de acuerdo? Todos los tipos de parámetros que hay, que son los 5 estos, para cada parámetro se han definido 3 tipos de complejidades, para todos. Alta, media, baja, alta, media, baja, alta, media, baja. La idea es que a cada entrada que tuve, a cada salida, a cada fichero, a cada consulta, a cada cosa, voy a tener que evaluar su complejidad para definir si es alta, media o baja. Una vez que haga eso, podré venir acá y reemplazar la columna X por la cantidad de cuestiones de cada parámetro que tenga en cada punto, y de la multiplicación de la cantidad por el peso voy a obtener el total. De la sumatoria del total que obtengo, los puntos de función sin ajustar. Entonces, yo voy a tener este paso previo. ¿Qué entradas tengo? Y bueno, tengo estas que están acá, tengo esta salida, etc. De las entradas, de todo hemos visto que teníamos los parámetros det y ftr, salvo en consultas que van a tener de entrada y de salida. Valor de det de entrada, det de salida, ftr de entrada, ftr de salida. Esto que dice, porque es 3 acá y 1 acá, esto es baja, porque es 5, 1 es baja, eso es una tabla que es fija, que está nomenclada, digamos, que dice, si usted tiene una entrada de tanto det hasta tanto, y de la complejidad tal está el valor. Si es de tantos campos, tanto, y los ftr son tanto, es complejidad media. Si es tanto, tanto, o sea, aplicar nada más una tabla que ya está previamente definida, ¿no es cierto?, en la métrica, para decir cómo doy los aspectos de complejidad. Si ustedes ven, acá tengo 1, 2, 3, 4, está bien, acá se ha hecho una suma parcial de los puntos, si se quiere, porque se le da el peso, baja es 3, qué sé yo, si ve, baja es 3 de entrada, ya tomo esto y se sumó por cada uno, o bien acá que digo, cantidad de esto, de baja tengo 4, vengo y pondré acá, baja 4, bueno, 4 por 3 me dará el 2 en el total, eso como se quiera. Ahí están las consultas para que vean que puedo tener entrada, salida, los ficheros y demás. Cada uno va a tener esa situación. ¿Se entiende hasta ahí? Bien, como ven es bastante sencillo. Entonces, quizá viendo un ejemplo, pavote, pero que nos va a dar a entender, yo supongamos que tengo un software que tiene 2 entradas que son simples le llamemos que es de complejidad baja, ¿no es cierto? 3 de media, una de complejidad alta. Tengo 2 interfaces externas de nivel medio, tengo 10 consultas simples que serían bajas. Bueno, ¿cómo yo calcularía el total de puntos de función? Bueno, acá 2 que son simples, ¿cuánto es el peso de las simples? 3, más 3, por cuál es el peso 4, más 1 por 7 que es el peso, más 10 que tengo acá de consulta por 3 que es el peso, y más 2 interfaces por 3. Listo, el total es ese, 69 me estaría dando los puntos de función sin ajustar. Una vez que hemos hecho eso, ¿qué decíamos que seguía después? El tema de analizar características que me van a permitir ver aspectos subjetivos que también influyen en cómo ponderar o dar un valor. De esas características subjetivas son las que figuran aquí, que pueden ustedes ver comunicación de datos, si tiene funciones distribuidas la herramienta, o sea, va a hacer cosas en paralelo, cuestiones muy definidas de rendimiento, hay configuraciones, como dice ahí, fuertemente utilizadas porque tiene que ser una tecnología particular sobre un esquema de hardware específico, hay mucha frecuencia de transacciones, tengo entrada en línea de datos en forma constante, hay mucho diseño mejorado para que sea mejor la eficiencia del usuario final, actualizaciones online, todo que a usted le puede resultar esos nombrecitos así. Cada una hay facilidad de instalación, operación, si puede estar en múltiples sitios, facilidad de cambio, etc. Cada uno de estos factores que están acá responde su valor también a una tabla que ya está nomenclada. Van a estar estos 12 factores, creo que son, si no me equivoco, 12 o 15, es como que tiene cada uno un mini cuestionario,
que va a hacer una pregunta sobre ese tema y de acuerdo a si dice alta, medio, baja, va a ser el puntaje, tal, alta, medio, baja, va a tener un puntaje. O sea, es más que nada aplicar ese cuestionario sobre la situación que se pide. De lo que se obtiene acá, 14, ¿ves? Justo cuando yo he hecho 12, 15, bueno, era justo 14, de estas 14 características, de cómo se obtiene el cálculo de la sumatoria, digamos, de los valores obtenidos en cada una de ellas individual, se va a obtener lo que se define en esta técnica, en este método de estimación, lo que se llama el TDI, que es el factor de influencia o el grado de influencia. Con ese grado de influencia que ya está puesto en esta fórmula, es que yo puedo obtener lo que la métrica ha definido como el factor de ajuste. O sea, el factor de ajuste se obtiene de la fórmula de decir, multiplico el grado de influencia que obtuve de estos 14 características, dale valor, por 0,01 más 0,65. El tema de multiplicar por 0,01 es para ver margen de aproximación de error, más un tema también de error en compaginación de los 14 que tiene una fundamentación, no solo, digamos, matemática, porque no es tanto de ahí, sino de casuística y de experiencia en el método. O sea, son valores de constante y de ajuste que ya se han incluido en el método para refinar, ¿no es cierto?, la usabilidad de las 14 características que están arriba, digamos. Y por último, si ustedes ven tan simple y sencillo, yo obtuve los factores, los puntos de función, multiplico por el factor de ajuste y obtendré los puntos de función ajustados. Entonces, volviendo al ejemplo que teníamos, si yo para comunicación de datos digo que me da un valor 3, no tiene funciones distribuidas, se pide rendimiento en un nivel 3, no hay configuración fuerte, la frecuencia es 1, la entrada online es 5, etcétera, 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 cada uno suma y me da 23. Ahora, 23 por 0,1 más me da 0,88. Aplicando eso, si ustedes ven, reduce la cantidad de puntos de función que tengo de 69 a 61, ajustando quizás que el software no es tan complejo, que los cambios son fáciles, que es fácil de operar, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no va a, ¿cómo se llama? No va a aumentar tanto los puntos, sino que siempre trata de retraerlos un poco para mejorar el cálculo. ¿Está? Entonces ahora, ustedes me dicen, ¿qué hago con 61? Que es lo que decíamos recién, da un valor preciso la métrica y sí da un número exacto. Ese número representa algo y no representa nada. Si yo lo veo como número solo, no me dice nada. Entonces, de alguna manera tengo que poder extrapolar eso a algo que verdaderamente me sirva. Entonces, ¿a mí qué variables me sirven? Productividad. ¿Y yo cómo la definiría si uso esta métrica? Bueno, número de puntos de función que puede hacer una persona. Esa es la productividad de alguien. Bueno, este puede resolver tantos puntos de función por día o por mes, no sé. Calidad, cantidad de errores que se pueden cometer por cada punto de función. Costo, ¿cuánto me cuesta hacer eso? ¿Cuánta documentación hago? ¿Cuántas líneas de código tengo yo por cada punto de función? Ahora bien, ¿cómo obtengo yo eso? Bueno, primero, analizando proyecto que ya hice. Un proyecto que ya hice, por eso la técnica plantea esa etapa inicial, de decir, tome algo ya construido que está funcionando, meritúe las funciones, haga todo eso y va a obtener los puntos de función ajustados. Ahora bien, ¿cómo saca usted estas cosas? Bueno, a ver, un recurso que hizo X funciones, que hizo tales entradas, que hizo tales salidas, que hizo tales consultas en tal día o en tal mes, en tal semana, ¿cuántas resolvió en la semana? Ah, pues resolvió esto, esto, esto. ¿Cuántos puntos de función eran esas cosas? 5. Ah, bueno, entonces una persona hace 5 puntos de función por semana. De toda esta entrada, de estas cosas, ¿cuántos errores hemos tenido? Tanto. Ah, si estos eran tantos puntos de función y andó tantos errores, en global tanto. O bien decimos, hemos tenido 20 errores construyendo todo este software, que eran 100 puntos de función, entonces tenemos 20 errores cada 100 puntos de función. Hago la regla de 3 simple y saco cuántos errores por cada punto, por ejemplo. El costo, lo mismo. ¿Cuánto me llevó a hacer esto? Tanto. ¿Cuántas personas han interactuado? Tantas, son tantas horas.
de recursos que costaba tanto, entonces, bueno, cada punto de función me costó tanta plata, lo que fuera. Entonces yo voy a hacer esa relación, ¿no es cierto?, para establecer los ratios o los valores o las valoraciones de estas variables. Y de esas variables, si yo hago la suposición, como dice ahí abajo, ya obteniendo valores, ¿no es cierto?, de cada cosa, de cada cuestión mínima, cuánto hago, cuánto implica, cuánto es, puedo al resultado que obtuve hace un rato, que eran los 61 puntos de función que ya estaban ajustados, reemplazarlo sobre las fórmulas que planteé y ya empiezo a obtener datos que son más asequibles a mí, digamos, para darme una respuesta, para darme una valoración, ¿no es cierto?, o una interpretación de qué es lo que estoy por llevar hacia adelante y ya poder empezar a calcular a futuro cuáles serían esas cuestiones porque la estoy viendo ya en una realidad que es más cercana, ¿se entiende? Entonces ahí le voy a dar, digamos, más significado a mí. El 61 no decía nada. Analizando algo que ya hice, ya puede tomar un valor particular y darme respuesta. Por supuesto que el último número, ese que dice tantas instrucciones de código por no sé qué, es medible así, sino también para esta parte, y que uno ve en otras técnicas también, en esta parte existe ya una tabla de relación que está consensuada que indica de cuántos puntos de función, cuántas líneas de código representa en un determinado lenguaje de programación. Y está hecha la tabla. Algunos lenguajes de programación están expresados sí en su nombre, ¿no es cierto?, que pueden llegar a ser quizá los más antiguos o algunos que son mucho más duros y específicos, como puede ser Java, C, cosas por el estilo, pero quizá otros lenguajes, ¿no es cierto?, ya se lo han categorizado en grupos, como decir, son lenguajes de cuarta generación, de quinta generación, en lo que se sabe que son lenguajes que trabajan más en aspectos de quizá, no voy a decir drag and drop, tirar control o cosas, sino que ya tienen alguna librería o cosas que resuelven de forma más asequible al programador, con lo cual se contempla en esos grupos, entonces la línea de código la meritúa de otra manera. Pero está la relación también hecha, si uno necesita verlo o requiere para otra cuestión. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, sí. Bueno, yo diría que dejemos acá, cosa que ya el viernes terminamos, que después un poco les muestro lo que vendría a ser otra técnica también hiper conocida y también bastante usada en algunas cosas actualmente, ¿no es cierto?, como es Kokomo 2, por ahí ya ha ido teniendo muchísimas variantes, también de esas se derivan otras. Entonces, un poco dar una mirada a qué hace, eso va un poco más allá, es un poquito más compleja, da otros valores, por eso es bueno usar herramientas que, bueno, que hay algunas herramientas que permiten hacerla, algunas son libres, están en la web, son online, etcétera, y se pueden ver cosas. Es una métrica que nace de una universidad norteamericana y de ahí se ha ido desplegando hacia más lugares. Entonces, bueno, esa veremos también un pantallazo como para que tengan idea el día viernes y también lo que queda de sistema. De ahí, recuérdense, tratan de, bueno, en estos días consensuar entre todos, así los 5 equipos, qué técnica, método, formalismo para poder calcular tiempo, costo o las cosas de las que hemos estado hablando, están más en uso hoy o algunas que sean, no sé, más innovadoras, que no importa que no tengan tantísimo tiempo de hecho, pero de nuevo, que no sea de Juan no sé cuánto, bueno, así de Tijuana, que la aplicó solamente él en el garaje de la casa, o sea, algo que tenga algo de evidencia y que les permita a ustedes presentarla bien, podemos mostrar un ejemplito, cómo sería, qué resolvería, de qué manera, y de ahí ya el miércoles próximo haríamos esa presentación de 20 minutos más o menos cada grupo. ¿Estamos? Perfecto. Bien. Perfecto, profe. Bueno, excelente, jóvenes. Nos estamos viendo el día miércoles, digo el día viernes, si Dios quiere.
esperando que no sé, el Innovation Challenge ese no sea en el horario justo de las clases. Calculo que no, pero bueno, ya vamos a ver si pasa eso, ya vemos qué hacemos. ¿Mm? Bueno, profe, Está bien, nos entonces. vemos. Hasta luego. Dale, nos vemos. Que ande muy bien. Perfecto. Suerte. Ah. Adiós.